Gloria al Padre, gloria al Hijo, bendecido sea su santo nombre. Para la gloria y honra de Dios sea. Hoy con el tema, la gracia mal interpretada. Ya hemos orado por esta parte, para ganarle el tiempo al tiempo. La gracia mal interpretada. Los católicos y muchos evangélicos han colocado los dichos de Pablo para confusión, al igual que también la vieja ley. Y Pedro, el apóstol, era un líder de prestigio por haber caminado con nuestro Señor Jesucristo y les dejó por escrito esto. Esto es en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Palabra de Dios. Eso no lo dijo Pablo, eso lo dijo Pedro. Dijo Pedro que los indoctos tuercen la Biblia. ¿Y qué es un indocto? Pregunto, ¿qué es un indocto? O sea, lo opositivo. Un docto es una persona que tiene bastante experiencia con la Biblia. Y lo opuesto a eso es un indocto. Los indoctos son aquellas personas que ponen tan solo en unos cuantos meses al frente de un público a predicar. Solo porque su prédica es la de defender el dinero y el diezmo de pastores. Un indocto es al que ponen rápido a predicar porque defiende a las mujeres pastoras para que sean trepadas en los altares, en los púlpitos. Cosa que Dios nunca les indicó a través de la Biblia en ningún lugar. Indocto es practicar el día del óbito con las ceremonias para la adoración a los muertos. Estos indoctos afirman que ya no hay que guardar la ley, cosa que el apóstol Pablo ni Pedro nunca dijeron. Usan versos como el de Romanos 6:14 para confundir y afirmar que ya no tenemos que guardar la ley, porque estamos en la gracia. Tuercen los versos de Romanos 6:14, por cuanto allí dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es por eso que cometen crímenes. Y según ellos, pues, no serán culpables, porque según ellos, hoy están bajo la gracia. Cuando los mandamientos les dicen, no matarás, según Éxodo 20:13, entonces cometen adulterio porque hoy, según ellos, están bajo la gracia y la sagrada ley les dice en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Pero lo que no explican es que a lo que se refiere allí Pablo en Romanos 6:14 es a los sacrificios con animales. Entonces leamos esto según Hebreos 10, del 8 al 10. Allí dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Se estaba refiriendo al sacrificio de animales, no abrogar ninguna otra ley. Pero esto último no es una licencia, esto último de la gracia no es una licencia para pecar. El verso 10 termina diciendo: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Muchos tienen el verso de Romanos 6:14 como una licencia para pecar. Pero eso es porque los ministros no le han explicado, no han hablado lo que dice el Nuevo Testamento. En Hebreos 10, verso 20. Allí dice muy claro: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotease al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Palabra de Dios. Jesucristo guardó la ley hasta el último punto. Y la Biblia te enseña: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Pues debemos de imitarlo. La confusión a estos indoctos, o en otras palabras, los neófitos, les ha llegado por cuanto los idólatras de los muertos, Dios los ha de convertir en ciegos y mudos. Eso lo aprendemos del mismo Pablo, cuando dijo: como está escrito. Se refería al Viejo Testamento. Dijo: como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Romanos 11, del 8 al 9. Miles de evangélicos predican en contra de la idolatría, pero no salieron aún de la idolatría con los óbitos. Ese es otro mandamiento con una moral que Dios nos ha dado para que no contaminemos la tierra por causa de muertos. Lee el libro de Números, capítulo 35, verso 33. Para los que me han seguido, pues ya conocen lo que dice ese verso. Pero allá el apóstol Pablo lo han malinterpretado. A la gracia la han malinterpretado y le han torcido las escrituras que dejó. Y fue por la avaricia, lo cual es también idolatría. De la misma manera, en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, existe una gigantesca congregación, o sea, lo que le llaman el mega temple. Una gigantesca congregación de evangélicos con un pastor que se llama Andy Stanley. Este les enseña a su congregación que ya hoy no hay que guardar los 10 mandamientos. Si él dice que eso no es aplicable para esta generación, y eso no nos debe entonces sorprendernos. Esto no nos debe sorprender, hermanos. Pues en estos días que vivimos entre los cristianos todo es permitido. O sea, según ellos, si estás en la gracia, puedes practicar el pecado que quieras. Y luego, al otro día, esperan ser arrebatados en las nubes para irse a tocarle el arpa a Dios. Y según ellos, como están en la gracia, no importa el mal que hagan, ni el que hayan hecho aquí en la tierra. Por supuesto que sabemos que nadie aquí en la tierra es perfecto y todos pecamos. Pues por esta razón Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues si vives, pues si sabes que estás en vileza,
no debes de admitir, pues, que ese cuerpo tuyo al morir se pueda mantener como idolatría. Pues para eso está el fuego, para purificarlo, según te enseña Levítico, capítulo 20, verso 14. Y Moisés nos dijo que eso tenía que ser estando vivo. Eso puede ser después de la muerte. Esto para no seguir con la idolatría a los muertos, los cuales peor, al seguir contaminando la tierra por causa de la idolatría a los muertos. Existe una expectación al arrepentimiento, pero muchos se arrepienten hoy con lágrimas de cocodrilo y ya en unos cuantos meses están cometiendo el mismo pecado. Como el perro que se come su propio vómito, o el cerdo que después de bañado con aguas limpias vuelve al fango. Para algunos cristianos, las morales justas del Viejo Testamento, pues para ellos no son aplicables. Pero eso quiere decir. Sí, si es que tienes un pastor que dice que los mandamientos no pueden ser aplicables en estos días, pues eso es lo que están diciendo. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Según Éxodo 20, verso 3 de la Biblia Reina Valera. Y como algunos saben, la palabra Lord en inglés representa señor de nobleza, aristócrata, grandioso. Y esta enseñanza viene de los europeos, los que conquistaron también a Egipto por un tiempo. Entonces Lord, según ellos, Dios. Y Dios en la Biblia solamente se le aplica al Dios Altísimo. Y al ellos llamarse Lord, pues se acostumbraron a enterrarlos como si fuesen dioses. Porque la palabra Lord en la Biblia es solo aplicable al Altísimo y no a ningún ser humano. Pero si decimos que no somos perfectos y que pecamos, pues no podemos decir que el óbito sea con los honores que se merece un Dios. Entonces, las pequeñas islas, como maldición, tomaron lo erróneo de los óbitos al querer idolatrar a toda persona muerta con un sepulcro que contamina con cemento, hierro y plástico. Pero por otro lado, hoy tenemos ministros como ese Andy Stanley, el cual para confundir con sus negocios injustos, dice que ya está esa moral de los 10 mandamientos, no hay que obedecerla. Y eso es porque, aunque esté aquí en Estados Unidos, aunque esté aquí en Estados Unidos esa gran congregación, pero todavía viene de esa parte de Europa, en donde le dicen Lord o Dios a cualquier persona, a cualquier asesino, a cualquier pecador. Y si la Biblia nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y los nativos americanos que han aceptado tales falsos maestros, pues como dicen estar en la gracia, pues se creen que Dios no se enoja al querer tener un dioses o lords de seres humanos, extraños, delante de este pueblo. Entonces, recalco que la palabra Lord, según los ingleses, es Dios. Y en la Biblia es Dios. El Altísimo, se refiere al Altísimo. Ellos lo han cogido para el ser humano. Y existen suficientes versos para probar esto. Pero por falta de tiempo no los recito todos. Estos pastores que practican de un falso libertinaje con la gracia de Dios. En otras palabras, esto es lo que quieren decir, que ellos son Dios. Y escrito está, no tomarás
tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Según Éxodo 20, verso 7. Pues hoy lo cogen en vano al decir que son Dios. Todos aquellos que sepultan a personas que han estado en pecado, como si fueran dioses. Y peor aún, cuando pasa el séptimo año y no los han exhumado para llevarlos a la montaña de roca, para dejar descansar la tierra fértil, según les enseña Levítico 25, verso 4. Y si eso se hacía por causa de la siembra, ¿cuánto más por causa de la contaminación con cemento y sepulcro? Pero si eres un cristiano, según muchos dicen, pues eso no aplica en estos tiempos, a estas generaciones, porque ellas están en la gracia. O sea, que en la gracia hoy pueden contaminar toda la tierra de las pequeñas islas. Islas con sepulcros de inmundicia, porque lo dice el pastor millonario, que así sea, de aquella gigantesca iglesia. Porque hoy vivimos en la gracia, según ellos. Podemos matar de hambre a los que no tienen de comer en otros países. Porque lo dice Mr. Lord. Y eso es predicar y enseñar a multitudes a tomar el nombre de Dios en vano. Dicen que los 10 mandamientos pues no son aplicables en esta generación. El tercer mandamiento de Dios les dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Eso es según Éxodo 20, del 8 al 10. Y cualquiera que sepa lo básico de esas matemáticas, del domingo al viernes, sabe que el sábado es el séptimo día. Pero los evangélicos dicen que es domingo para inaugurar en secreto la diosa Ra de allá de Egipto. Para confundirlo hacen. El cuarto mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Según el verso 12. Lo que les enseña a esta nación es que ya a los 16, a los 18 años, puedes hacer lo que te da la gana en tu casa. Y si tu padre te dice lo contrario, pues puedes buscar a la policía para meterlo preso. Y a esa edad, muchos se creen que ya son hombres y mujeres, pero en verdad están muy lejos de la realidad. Y luego si están en una iglesia, en donde creen que ya a través de la gracia se puede practicar el pecado, pues allí, sin que tengan que decirlo, están diciéndole a los jóvenes que no le den honor a sus padres. Porque según ellos, solo hay que respetar al Lord o al Señor de la nobleza. Los que defienden estas iglesias ricas o millonarias, pues dicen: no, eso no es lo que quieren decir. Pero delante de Dios es precisamente lo que están diciendo y haciendo. Lo opuesto a los mandamientos de Dios. En estas iglesias que representan la gracia, con una licencia para pecar, te dicen que ya a los 18 años puedes elegir ser un soldado de los que matan a otros. Y ni siquiera sabes por qué vas a matar a otras personas. Si Dios te dice no matarás en su mandamiento, y tú en el nombre de alguien que se dice ser Lord o Dios,
en la tierra, pues entonces vas a matar a otros, pues estás cogiendo la nobleza como un Dios y no estás respetando al Altísimo. Y por más de 500 años se ha usado eso para esclavizar a los menos afortunados y los no letrados. Por cuanto de la religión cristiana han surgido los criminales más crueles de la historia. Y si eso no lo sabía, pues lee la historia de las Américas. Detenidamente léela, a ver si no es verdad. La gracia que predican es una licencia para pecar. Y es por eso que las iglesias hispanas están secas. Ya no se ven milagros como antes. Solo se llenan cuando presentan actividades de protemplo o ayunos congregacional. O les presentan el gran evangelista o evangelisto. Porque de listo tienen mucho. Pero de evangélicos se han quedado cortos, adulterando lo que dijo el apóstol Pablo. Y no solamente evangelistas, es evangelistas también. Sí, porque creen que pasando un poco de hambre en ayuno, para luego ir a comer lechón a las 11 de la noche, con eso pues creen santificarse. El mandamiento número 7 es: no hurtarás. Y uno de los más abominables robos que hacen los evangélicos hoy en día es decir que el diezmo se hace con dinero, cuando la Biblia dice que era por medio de la agricultura, para seguir pudriendo las tierras fértiles con sus sepulcros de contaminación. Por eso lo hacen. Pero de acuerdo a los graciositos, hoy es permitido. Porque según ellos, en la gracia se pueden hacer todas esas cosas, todas esas injusticias. Y piensan que así ya pronto se van a volar para un cielo inventado por un Lord o un Dios humano. El mandamiento número 8 les dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero ya existen millones de los evangélicos diciéndole a las iglesias que yo soy diablo, porque digo lo que le dijo Moisés, de que la vileza sale con fuego, según Levíticos 20:14. Y allí Moisés no los manda a quemarlos vivos. Puede ser después de la muerte, como le dije anteriormente. Pero en todos estos últimos 40 años, lo dicen a espaldas entre su congregación. Pero no se atreven a entrar en un detalle, en un debate de tú a tú, ante una congregación con la Escritura, tal y como nos enseñó el profeta Isaías. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Eso es lo que enseñó Isaías, según capítulo 28, del 9 al 10. Es la forma como se usa la Biblia, y no con las torceduras que le han dado a esas modernas Biblias para ocultar aún al real Jesús. Porque Jesús no era del linaje de Saúl, ese que han querido presentar en estos últimos 500 años. Pero cuando los que tienen licencia para pecar a través de una gracia, esa que ellos mismos inventaron, pues cuando escuchan estas verdades, hablan contra su prójimo falso testimonio. Pero no saben que están resbalando poco a poco al Seol. El mandamiento número 9 les dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada,
ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Según el verso 17. Pero los invasores europeos, esos que se llaman ser cristianos o que se llamaron ser cristianos, al llegar a la isla de Borinquen, vieron al nativo taíno usando collares de oro en su cuello y en sus brazos. Entonces fue tanta la codicia que luego enviaron por ejército para despojarlo de todo y esclavizarlo. Y cuando ya no quedaba más oro, le enseñaron a sembrar sus muertos con cemento, con la idolatría a Egipto, para un óbito de negocio injusto en contra de la tierra fértil. Pero esa avaricia se hizo porque eran cristianos y estaban en la gracia. Y esa gracia era una licencia para pecar, que no se la dio Dios. Y luego, según ellos, se van al cielo a morir por medio de un sepulcro que les servirá a los muertos como un purgatorio, que tampoco Dios lo dice en ninguna parte de la Biblia. Y aún hoy, de acuerdo al pastor Mr. Andy Stanley, pues puedes codiciar la casa de tu prójimo, porque hoy estamos en la gracia. Veremos a ver cuando se reirán los graciositos, cuando Jesucristo venga por segunda vez. ¿O acaso les sorprenda la muerte y ya se les haga tarde para arrepentirse? El mandamiento 10, similar, pero no de pasarlo por alto. No codiciarás los bienes de tu vecino. Pero eso es si no estás bajo la gracia. Porque según los lords, los dioses de este mundo, o los amos y señores de este mundo, pues los cristianos pueden pecar con eso, porque están bajo la gracia. Y esa es una licencia para pecar, que no se la brindó Dios. Pues de acuerdo a este pastor de una iglesia millonaria, o lo que le llaman mega church en Estados Unidos, pues los 10 mandamientos no aplican para esta generación. ¿Y cómo es eso? O sea que llegaron los más lindos y de repente Dios cambió su opinión. Dios cambió de opinión porque llegaron los más lindos. Entonces dijo, oh, ya no le hagan caso al Viejo Testamento. Porque ahora los que mandan son los amos que tenían el imperio en Egipto. O los lords. ¿Será eso lo que sucedió? Pregunto. Pues si fuese así, se contradijo entonces el profeta Malaquías cuando dijo, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Léelo, eso está en Malaquías capítulo 3, verso 6. Los hijos de Jacob son los esclavos que trajeron los europeos a las Américas. Cuando los sacaron de África, de las que eran las provincias de Judá y Belén. Ellos, al igual que el indio americano, no los han podido consumir. Aquellos de los cuales Dios mismo dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Según Romanos 9:13. Eso está en el Nuevo Testamento. Romanos 9:13, léelo por tú mismo. Esos que se inventaron a otorgar licencias para pecar y torcieron las palabras diciendo, estamos bajo la gracia hoy. Esos son los del linaje de Esaú y Dios los aborrece. La falsa licencia que tienen para pecar no los salvará del juicio final. Solo los puede salvar si se arrepienten de sus pecados mientras estén vivos. Y esas riquezas injustas que obtuvieron de sus abuelos, deben venderlas y dárselas a los pobres. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, según lo que nos dice Lucas 18:22.
La avaricia de los linajes de Esaú al llegar a las islas tropicales pequeñas como Borinquen no se limitaron, aunque conocían el 9º mandamiento de parte de Dios, no se limitaron con esas avaricias, aunque conocían la Biblia. Cuando lo vieron de los óbitos para los muertos, que le iba a dar ganancia, que le iba a dar riqueza, luego de que se les acabó el oro, no respetaron la tierra fértil y la secuestraron para llevar sus idolatrías a los muertos. Esto demuestra que la orden que aprobó la iglesia cristiana para celebrar los oficios supuestamente divinos entre comillas, o sea, las liturgias, pues han sido adulteradas con negocios seculares para esclavizar a los más indefensos sin el permiso del Altísimo. Llegaron a los trópicos y por cuanto en sus territorios se llamaron ellos mismos amos del mundo, o lords como le llaman en inglés, pues a la larga creyeron ser más grandes que el Altísimo. Y esto de la palabra lords aún en Inglaterra todavía se usa. Y hoy les preguntan, hoy estos días, les pregunta una vez más el Altísimo: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepultura para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Esto es según Isaías capítulo 22, 16. Y hoy yo les pregunto, ¿para qué quieren que le den a los cadáveres un sepulcro imitando a los faraones y dañar más tierras fértiles? Imitando a los ricos. ¿Acaso no escuchaste lo que dijo Jesús? Difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lucas 18, 24. El verso de Isaías explica que lo justo de los sepulcros es en la montaña de roca. Y tú debes decir, tienes derecho a decir. Es más, tenemos el derecho a decir. Si no es en la montaña de roca, pues que sean las cremaciones. Según nos enseña la Biblia en 1 Samuel capítulo 31 verso 12. Y si no lo haces así, Dios sigue diciendo, según lo que dice Isaías 22, 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Cuando Él te cubra el rostro, Él no te va a conocer. En otras palabras, por esa contaminación caerán de nuevo de esclavos. Estas son enseñanzas las cuales quieren seguir ocultando los injustos. Y difícilmente entrarán los injustos al reino de Dios. Es lo que te enseña el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 verso 9. Los injustos no heredarán el reino de Dios. La única forma que tienen para ocultar estas verdades es hablando contra su prójimo falso testimonio en las iglesias. Y eso lo hacen al faltarle respeto a la ley de Dios. Porque escrito está: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20, verso 16.